El 56% se redujo el flujo migratorio irregular desde México a Estados Unidos entre mayo y agosto. Así al menos lo ha señalado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al asegurar que está cumpliendo con estos compromisos para atender el fenómeno. Esto luego de que el presidente Donald Trump, como sabemos, amenazara a México con imponer aranceles. El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha entregado un reporte de la estrategia implementada por la administración de AMLO. Ha agregado que el plan de desarrollo y migración, además, ha sido muy respetuoso de los derechos humanos y que México sigue aportando económicamente para generar empleos en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. México informó el viernes de una reducción en el flujo irregular de migrantes a Estados Unidos a través de su territorio. La implementación de todas las medidas en su conjunto han traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56% entre los meses de mayo y agosto. Ebrard viajará el lunes a Washington para revisar los compromisos alcanzados después de que el presidente Donald Trump amenazara con la imposición de aranceles. El canciller mexicano explicó que no espera que haya una nueva amenaza arancelaria debido a los resultados y urgió al gobierno estadounidense a respaldar la estrategia de México para fomentar el desarrollo en América Central. A finales de mayo, Trump amenazó con imponer aranceles progresivos a México hasta llegar a 25% si no frenaba el paso de inmigrantes indocumentados, mayormente centroamericanos, después que Estados Unidos registrara cifras récord de detenciones de familias en su frontera sur. Con estos resultados... Vamos a saludar a esta hora en Colombia a Arnulfo Valdivia, el ex embajador de México en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en el Canal de las Américas. Bienvenido, buen lunes. Hola Ruth, muy buenos días, qué gusto saludarles. Igualmente, ahí lo veíamos en declaraciones al canciller Ebrard. Ha dicho que confía en que con estos resultados que ha reportado el gobierno de AMLO al frenar el flujo migratorio, el gobierno de Estados Unidos no va a tener que amenazar más con imponer estos aranceles a México. Ahí me quedó una lectura y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿se hace esto por sanción o por conciencia con la propia gente mexicana y de demás países de Centroamérica que quieren llegar a toda costa a Estados Unidos? No, a ver, Ruth, esto fue definitivamente una reacción que hubo de parte del gobierno mexicano a la amenaza del presidente Trump del pasado mes de julio para imponer, de junio, perdón, para imponer aranceles a México. Realmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había sido absolutamente permisivo en términos del ingreso de migrantes y de hecho una gran coalición de organizaciones sociales y civiles que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, pues están en contra de lo que está pasando ahora y estaban a favor de esta, digamos, falsa política, porque no existe de libre tránsito, porque tránsito es cuando tú vas del punto A al punto B sin ningún problema. El problema aquí es que hay un muro y una frontera en medio del punto A y el punto B que el gobierno no controla. Ahora, según las declaraciones que daba el canciller mexicano, decía que México estaba con el gobierno de AMLO dando ejemplo en estos países, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, que con poco dinero se pueden crear empleos en estos países y que es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente a este flujo migratorio, a que la gente salga desesperada. Pero aquí hay otro problema en el área de la migración, no solo la desocupación, sino también muchos están tratando de salir o huir de situaciones de violencia. ¿Qué tan viable es para estos países como Honduras, El Salvador, Guatemala, el hecho de crear estas fuentes de empleo que dice México las ha creado y ha mencionado Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca, donde se ha dado empleo a estos migrantes? A ver, eso no es que se haya dado ahora empleo, digamos, esa es una manipulación de la información, eso se da hace años, cuando los migrantes, digamos, centroamericanos, en particular guatemaltecos, hacen una especie de migración circular en donde trabajaban sobre todo en las fincas cafetaleras de Chiapas, de Tabasco, y regresaban a Guatemala. Eso no lleva años, lleva décadas. Pero por el otro, lo que está pasando aquí, y bien lo dice Ruth,
es más bien, son dos tipos de migrantes diferentes. Unos son los que quieren trabajar en Chiapas o en Tabasco y regresar a Guatemala o a Honduras y El Salvador. Otros son los que quieren llegar a Estados Unidos. Y esos son sobre los que está puesto, digamos, este programa. Ahora, si bien es cierto que México ha cumplido con la parte que le tocaba en un acuerdo que, por cierto, todavía no conocemos. O sea, han pasado 4 meses y nadie conoce el texto real de ese acuerdo. Pero porque se ha vuelto una especie de tema secreto que difícilmente alguien ha visto. Pero lo que sí sabemos también es que el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con la parte que digamos, por lo menos en principio se dice que se acordó, que fue una donación o una aportación, mejor dicho, más que una donación, de $5,800 millones precisamente a este programa de desarrollo. En el largo plazo, Ruth, para contestar tu pregunta de forma corta, en el largo plazo, sin duda alguna, la solución para la falta de empleo y, por supuesto, para la falta de seguridad que hay en Centroamérica, efectivamente es el desarrollo. En el corto plazo, eso es, pues, no más que buenas intenciones, porque ese cambio cualitativo de vida en Centroamérica, no importa cuánto dinero le inyecten, no se va a dar en los próximos 4 o 5 años, que es lo que le queda al gobierno de López Obrador y el del presidente Trump. Claro, y ahora hablando del presidente Trump y esta amenaza que había hecho Estados Unidos a México, que los puso como quien dice en norma, en regla para que hagan algo, y es la cifra que ha dado pues ahora el canciller Ebrard. ¿Usted cree que ya pueden quedarse confiados en que no va a haber el aumento de estos aranceles tan temidos por el gobierno de López Obrador? Y además, adicionalmente a eso, saber que se sigue levantando este muro, ya el presidente Trump, si podemos poner las imágenes de lo que ha publicado este fin de semana, dice que se está construyendo este muro de forma expedita, ha publicado este video en sus redes sociales y ha puesto imágenes de lo que sería la construcción de la valla y dice va a medir 9 metros de altura para el final del 2020, este año de los comicios presidenciales, ya habrá 800 kilómetros listos. Hablemos de este anuncio que hace el presidente Trump siguiendo con su proyecto de muro para evitar los migrantes pasen hacia Estados Unidos. Y dos, de si se puede quedar México tranquilo con esta amenaza de que van a elevarle los aranceles. Bueno, Ruth, con el tema del muro no es otra cosa que la parte absolutamente publicitaria, la fachada. En realidad lo que se van a construir son 238 metros de muro. Eso es lo que va a construir realmente Trump. Lo que está haciendo es cumpliendo su promesa de campaña de hace 4 años, por cierto, con miras a su reelección. Está de algún modo mandándole una señal a sus electores, a su constituency, como ellos le llaman en Estados Unidos, para pues que ellos vean que sí se está cumpliendo. Son 238 kilómetros de muro que él va a construir, que aunados a los que ya hay, a los más de 600, van a dar casi 900, 800 y tantos. En una frontera que tiene 3.100 kilómetros de largo. O sea, realmente no es otra cosa que, repito, el cumplimiento, digamos, mediático de su promesa de campaña. Por el otro lado, pues todos conocemos el estilo de Trump y el estilo que además lo caracteriza a él y al resto de su gobierno. Muy probablemente no va el gobierno, y él ya lo dijo hace algunas semanas, que México se estaba portando muy bien, ¿no? Realmente no creo que se vuelvan o que se introduzcan aranceles a las mercancías, pero el estilo de negociación es el de hacer esto difícil. Seguramente mañana va a haber declaraciones en donde se dirá que México va bien, pero necesita redoblar esfuerzos, que no se va a soltar esto, que la migración es un ataque directo a los Estados Unidos, que por eso el muro, etcétera. No podemos olvidar que todo esto ya está construido bajo una óptica mediática de campaña. Correcto, o sea, por ahora pues estamos haciendo las cosas bien, quedémonos tranquilos hasta que venga un nuevo anuncio que reviva esto del tema de la migración. Vamos a agradecer a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. Gracias por haber recibido nuestra llamada aquí a la mañana de NTN 24. Al contrario, Ruth, muchas gracias a ustedes.